Bienvenidos al capítulo 5 de Crimen Blog. Preparaos para adentraros en un caso que nos helará la sangre. La historia de Harold Shipman, el Doctor Muerte. Un médico británico. Un hombre de confianza, respetado en su comunidad, que se convirtió en el asesino en serie más prolífico de la historia, arrebatando la vida a más de 200 de sus pacientes. Lo más inquietante es la aparente normalidad que rodeaba a Shipman. No era el típico asesino en serie, ¿verdad? Era un médico de familia, alguien en quien la gente depositaba su salud y su confianza. Es escalofriante. ¿Cómo pudo actuar durante tantos años sin ser detectado? ¿Qué lo llevó a cometer estos crímenes? Para entender la magnitud de sus actos, tenemos que mirar a su pasado. Harold Shipman nació en Nottingham, Inglaterra, en 1946. Desde joven, mostró una gran inteligencia y fascinación por la ciencia, lo que le llevó a estudiar medicina en la Universidad de Leeds. Un camino que en principio prometía una vida dedicada a sanar, a aliviar el sufrimiento. Sin embargo, a los 17 años, presenció la muerte de su madre por cáncer de pulmón. Ella recibía morfina para aliviar su dolor. Un detalle que a la luz de sus crímenes posteriores adquiere un significado perturbador. Es como si ese primer contacto con la muerte, con el poder de la morfina, hubiera sembrado una semilla oscura en su interior. ¿Podría ser esa la raíz de su obsesión? Es una posibilidad. Tras graduarse, Shipman comenzó a trabajar en el Pontefract General Infirmary, un hospital general. Parecía un profesional prometedor, dedicado. Pero en 1975 fue descubierto falsificando recetas de petidina, un analgésico opioide, para consumo propio. Una primera señal de alarma, una grieta en esa imagen de médico intachable. ¿Qué sucedió después de este incidente? Fue multado y obligado a seguir un programa de rehabilitación. Lo sorprendente es que este incidente no afectó su carrera. En 1977 se trasladó a Hyde, cerca de Manchester, donde comenzó a trabajar como médico de cabecera. Hyde se convertiría en el escenario de sus terribles crímenes. Durante casi 2 décadas, Shipman atendió a sus pacientes, ganándose su confianza y respeto. Nadie sospechaba que bajo esa apariencia afable se escondía un monstruo. ¿Cómo se destapó finalmente la verdad? ¿Quién dio la voz de alarma? Las sospechas comenzaron a surgir gracias a la doctora Linda Reynolds, de una clínica cercana. Ella notó una tasa de mortalidad inusualmente alta entre los pacientes de Shipman, especialmente mujeres mayores. Le llamó la atención el número de cremaciones, algo inusual. ¿Y qué hizo la doctora Reynolds ante estas sospechas? En 1998, alarmada por sus observaciones, decidió acudir a la policía. Muchos pacientes de Shipman fallecían en circunstancias similares. Él los visitaba en sus casas, los encontraba muertos pacíficamente y certificaba su fallecimiento. Pero las pruebas en ese momento eran solo circunstanciales. Continuó Shipman con sus crímenes mientras la policía investigaba. Trágicamente, sí. La policía inició una investigación, pero no encontraron pruebas suficientes para arrestarlo. Durante ese tiempo, Shipman cometió 3 asesinatos más. Una carrera contrarreloj donde cada minuto contaba. Imagino la frustración de la policía al no poder detenerlo a tiempo. ¿Qué fue lo que finalmente lo desenmascaró? La clave llegó con el caso de Kathleen Grundy, una anciana harinera de Hyde. Ella murió en su casa, y como era habitual en los casos de Shipman, él fue el último en verla con vida. ¿Qué tenía de especial este caso? ¿Por qué fue tan importante? La hija de Kathleen, Angela Woodruff, abogada de profesión, descubrió algo escalofriante, un testamento falso que nombraba a Shipman como único beneficiario de la fortuna de su madre, la avaricia. Un móvil tan antiguo como el mundo lo llevó a cometer un error fatal. Increíble. ¿Qué hizo Angela al descubrir este engaño? Convencida de que algo no andaba bien, denunció el caso a la policía. La investigación se reabrió con una nueva perspectiva, y esta vez las pruebas no tardaron en aparecer. Es decir, que la codicia de Shipman fue su perdición. ¿Qué revelaron las nuevas investigaciones? Exhumaron el cuerpo de Kathleen Grundy. Los análisis revelaron la presencia de una dosis letal de morfina. Su modus operandi finalmente salía a la luz. Inyecciones letales de morfina a personas vulnerables, a menudo en sus propios hogares, donde nadie sospechaba del médico que debía cuidarlas. Un plan macabro y despiadado, aprovechándose de la confianza de sus pacientes. Con pruebas sólidas, la policía arrestó a Shipman el 7 de septiembre de 1998. Comenzaba así uno de los juicios más impactantes en la historia criminal británica. Un juicio que sacudiría a la sociedad británica y revelaría la magnitud de sus crímenes. ¿Qué pasó en el juicio? ¿Cómo se defendió Shipman ante las acusaciones? La investigación posterior al juicio reveló que a pesar de las sospechas en torno a Shipman a lo largo de los años, no se tomaron las medidas necesarias para detenerlo. Es decir, hubo indicios previos que fueron ignorados. ¿Cómo es posible? Algunos colegas habían expresado su preocupación por la alta tasa de mortalidad entre sus pacientes, pero no se profundizó en las investigaciones. La confianza en su figura, en su aparente profesionalidad, actuó como un escudo protector.
Es escalofriante pensar que tantas vidas podrían haberse salvado si se hubieran tomado medidas a tiempo. Es terrible. Una verdadera tragedia. ¿Qué medidas se tomaron después de destaparse todo esto? La tragedia de Shipman obligó a las autoridades británicas a revisar sus protocolos, a implementar controles más estrictos para la prescripción de medicamentos y a establecer sistemas de vigilancia más eficaces para detectar posibles casos de negligencia o mala praxis médica. Un cambio necesario, aunque impulsado por un precio muy alto, el de cientos de vidas inocentes. Un precio demasiado alto. Sin duda. ¿Qué sabemos de la reacción de Shipman tras su condena? ¿Mostró algún tipo de remordimiento? Shipman, tras su condena, mantuvo una actitud desafiante. Nunca confesó sus crímenes, nunca expresó remordimiento. Su silencio solo añadió más dolor e incertidumbre a las familias de las víctimas. Imagínate la impotencia de esas familias, sin poder obtener respuestas ni siquiera al final. Es desgarrador. ¿Y qué hay de su esposa? Primrose. Tenía conocimiento de sus actos. Primrose Shipman siempre defendió la inocencia de su marido, incluso después de la sentencia. Para ella, el hombre que amaba, el padre de sus hijos, no podía ser el monstruo que describían los medios de comunicación. Una postura difícil de comprender para quienes perdieron a sus seres queridos a manos de Shipman. La investigación posterior al juicio, liderada por la jueza Janet Smith, estimó que el número real de víctimas de Shipman podría superar los 250 tascanas. Muchas de las muertes que certificó como naturales nunca se investigaron a fondo, lo que deja una sombra de dudas sobre la verdadera magnitud de sus crímenes, una cifra que nos hiela la sangre. Es una cifra espeluznante. Y al final, ¿qué pasó con Shipman? ¿Cumplió su condena? No. El 13 de enero de 2004, un día antes de cumplir 58 años, Harold Shipman se suicidó en su celda de la prisión de Wakefield. ¿Cómo se quitó la vida? Se ahorcó utilizando sábanas. Su muerte, Ujú. lejos de cerrar el caso. Seguramente vio nuevas heridas. ¿Cómo reaccionaron las familias de las víctimas? Las familias de las víctimas se sintieron frustradas, privadas de la posibilidad de confrontarlo, de exigirle respuestas. El suicidio de Shipman se interpretó como un último acto de cobardía, una forma de evadir la responsabilidad por sus actos. Un final trágico para una historia plagada de horror. El caso de Harold Shipman, el Doctor Muerte, dejó una profunda huella en la sociedad británica. Más allá de las cifras, de las investigaciones y los cambios legales, su historia nos recuerda la fragilidad de la confianza, la importancia de la vigilancia y la necesidad de cuestionar incluso a aquellos que ostentan posiciones de autoridad. Una historia que nos recuerda que el mal puede ocultarse bajo la apariencia más inofensiva, que a veces te suicida. La persona que se supone debe cuidarnos es la que representa la mayor amenaza. El caso de Shipman sigue generando debate y análisis, tanto en el ámbito médico como en el psicológico. ¿Qué lleva a un médico? A alguien que ha jurado aliviar el sufrimiento, a convertirse en un asesino en serie. ¿Qué oscuridad se esconde en la mente de alguien que decide jugar a ser Dios, arrebatando vidas con total impunidad? Preguntas inquietantes, sin respuestas fáciles. Aunque Shipman nunca reveló sus motivos, su caso ha dado pie a diversas teorías. Algunos expertos sugieren que pudo haber disfrutado del poder de controlar la vida y la muerte, mientras que otros apuntan a una posible fascinación patológica por la morfina y sus efectos. Esa fascinación por la morfina podría estar relacionada con la muerte de su madre. Recuerda que ella recibió morfina para aliviar su dolor durante su enfermedad. Quizás esa experiencia temprana marcó a Shipman de alguna manera. Es una posibilidad. Es escalofriante pensar que pudo haber encontrado placer en el sufrimiento ajeno, en el acto mismo de quitar una vida. La falta de respuesta definitiva sobre sus motivaciones solo añade más misterio a este caso. Shipman se llevó sus secretos a la tumba, dejando tras de sí un legado de dolor. Conmoción, una profunda reflexión sobre los límites de la confianza y la naturaleza humana. Es increíble cómo un solo individuo pudo causar tanto daño, cómo pudo operar con tanta impunidad durante tantos años. Su caso nos recuerda que la maldad puede vestirse con ropajes de respetabilidad, que incluso aquellos que parecen encarnar la bondad pueden albergar las intenciones más oscuras. Exacto. El caso de Shipman ha inspirado libros, documentales y películas, manteniendo viva la memoria de las víctimas y la necesidad de aprender de esta tragedia para evitar que algo similar vuelva a suceder. Nos obliga a estar alerta, a cuestionar, a no bajar la guardia ante las señales de alarma. Totalmente de acuerdo. El caso de Harold Shipman nos deja una pregunta inquietante. ¿Es posible prevenir este tipo de tragedias en el futuro? ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar que otro Doctor Muerte vuelva a operar impunemente? Es una pregunta que resuena con fuerza y nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva en la protección de los más vulnerables. ¿Y a ti? ¿En qué suena Sicho? Nuestro querido oyente. Dejamos con esa reflexión. ¿Qué medidas crees que se podrían implementar para prevenir este tipo de crímenes? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la confianza que depositamos en los profesionales de la salud no sea traicionada de una forma tan brutal? Te invitamos a compartir tus opiniones.
a seguir investigando y otros casos que nos recuerdan la importancia de estar informados, de ser críticos y de luchar por la justicia. El caso de Harold Shipman nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre esa delgada línea que separa la bondad de la maldad. Nos recuerda la importancia de estar alerta, de no dar nada por sentado, incluso cuando se trata de aquellos en quienes depositamos nuestra confianza. Sin duda, un recordatorio de que la maldad puede acechar en los lugares más inesperados. ¿Qué podemos aprender de este caso para prevenir futuras tragedias? ¿Qué medidas se podrían implementar? Es crucial fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el ámbito de la salud. Implementar sistemas de alerta temprana que detecten patrones inusuales en la práctica médica como una alta tasa de mortalidad o la prescripción excesiva de ciertos medicamentos. También es fundamental fomentar una cultura de transparencia y comunicación abierta entre los profesionales de la salud donde se sientan cómodos al expresar sus preocupaciones sin temor a represalias. Es decir, crear un ambiente donde las sospechas se puedan investigar a fondo sin que la reputación o el prestigio de un médico actúen como un obstáculo. Exactamente. Y no podemos olvidar la importancia de la educación. Educar a los pacientes para que sean más conscientes de sus derechos, para que pregunten, para que no tengan miedo a buscar una segunda opinión si algo les genera dudas. La confianza en el médico es fundamental, pero también lo es la capacidad crítica y la autoprotección. Es una llamada a la acción para todos, tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes. La historia de Harold Shipman nos deja un legado oscuro, una sombra que se cierne sobre la profesión médica, pero también una valiosa lección que debemos aprender para proteger a los más vulnerables. Gracias por compartir tu conocimiento y análisis sobre este caso tan complejo. Gracias a ti por la invitación. Recordemos siempre que la búsqueda de la verdad y la justicia es un camino que debemos recorrer juntos aprendiendo de los errores del pasado para construir un futuro más seguro para todos.